Bien. Bueno, sí. Bueno, gracias Laura. Y justamente una de las preguntas que venía a continuación era un poco cómo fue la llegada de cada uno de ustedes a este trabajo para la elaboración de este plan, es decir, cómo se sumó Laura en su rol, Martín en su rol, Orlando y demás para la elaboración de este plan. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Vamos por orden? ¿De llegada o por De orden? llegada. Bueno, lo que tengo que decir que fue una situación totalmente ingenua, o bastante ingenua por parte mía. Eh, a ver, la universidad venía trabajando unos 4 o 5 meses antes de que me convocaran a coordinarlo. Hubo algún tipo de problema con el equipo que estaba coordinándolo y supuestamente tenían todo bastante armado y prolijo como para presentar la propuesta a la provincia, negociar eso y salir a trabajar. Así que cuando me explican un poco de qué se trataba, para mí primero fue como un desafío enorme, en parte por la magnitud del proyecto. Eran, no me acuerdo bien, Ana Corfín, pero 50 personas, 50 investigadores, a los cuales agregamos 4 personas de personal de apoyo. Y ya estaba como conformado el equipo. Eran 4 áreas, que era ambiente natural, geología, la perspectiva socioeconómica y una perspectiva de ordenamiento territorial. Entonces, cuando me proponen la coordinación, le consulto a Ana si me ayudaba. Yo vi que era recontra grandote, que no me iba a dar el cuero. Entonces le pregunté a Ana, que aunque no habíamos trabajado en investigación, en otras cuestiones, si me daba una mano, y también ingenuamente dijo que sí, que dale, va a ser bueno, y nos embarcamos en una que ni les cuento. Pero bueno, en definitiva, la perspectiva personal, ¿cómo era la pregunta exactamente? ¿Cómo Sí, llegaste? ¿cómo llego? Bueno, era también eso, era una posibilidad de generar, eh, no sé, tratar de coordinar algo que para mí era como, casi como un desafío deportivo. Les diría, bueno, che, mira, esto es grandote, está bueno, me divierte. A mí me pasa algo que me mata la rutina del trabajo, entonces el trabajo de investigación me gusta cuando es un tema así interesante, pero siento momentos de amisamiento y aburrimiento. Entonces, como que trato de mechar con proyectos de consultoría o de cosas distintas. Y había trabajado en un proyecto de reglamento de organismos y empresas vinculadas a ciencia y tecnología en la provincia de Río Negro. Y lo que me vendieron desde la Secretaría de Investigación de la Universidad es que les había gustado cómo lo había manejado. Pero bueno, entonces bueno, Ana me dijo que sí, que, que estaba dispuesta, digamos, a acompañarme en la coordinación. Y entonces armamos un pequeño equipo con una contadora que trabaja en la universidad para que se encargara de la parte administrativa. Reorganizamos un poco internamente algunas áreas, que las pusimos a trabajar, digamos, en forma transversal, particularmente la parte de sistemas de información geográfica. Y después, comunicación. Ahí está. Tiempo después incorporamos a Laura con la perspectiva antropológica y a una arqueóloga por todo el tema de la conservación del patrimonio cultural. Y bueno, así fue como Mm. Nosotros, empezamos. yo en realidad, a mí un día me llamaron y me dijeron, estamos haciendo en la revisión del plan de manejo, Roberto Cosul, que es un compañero, otro de los coordinadores del área socioeconómica, y nos falta, nos dimos cuenta que necesitamos a alguien que reponga lo de las comunidades mapuche, me dice Roberto. Y nosotros, por otro lado, desde el año 2018 trabajamos en colaboración con la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Tehuelche en distintos proyectos que involucran investigación, transferencia y extensión. Habíamos trabajado en un informe de impacto sobre un proyecto de energía eólica, siempre disputando esta idea de que el impacto ambiental tiene una dimensión sociocultural que suele ser muchas veces obviada cuando se hacen los estudios de impacto ambiental. Entonces, peleando también esa especificidad, que no es posible pensar en el ambiente sin los humanos que habitan ese ambiente y que forman parte de ese sistema, ¿no? Entonces, eh, habíamos hecho después algunos relevamientos territoriales de comunidades en conflicto en el marco de una mesa de resolución alternativa de conflictos que se había desarrollado, impulsada por el Ministerio de Seguridad. O sea, fíjense, pasamos de energía eólica a problemas de seguridad, en función de cuáles son los emergentes del campo.
en el que nosotros trabajamos y de nuestros interlocutores lo que resulta relevante para ellos. Y desde hacía ya, desde fines del 2021, había una inquietud muy fuerte por el avance de los del frente minero en los territorios y por el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde en la meseta de Somincura. O sea que nosotros ya veníamos explorando esos temas en conjunto con la coordinadora y en particular habíamos generado un proyecto de extensión universitaria para dar un taller con las comunidades de la zona de la meseta para compartir información disponible sobre lo que sabíamos del hidrógeno verde y hacer un diagnóstico territorial participativo con ellos sobre lo que ellos estaban viendo, que estaba ocurriendo en sus comunidades y recuperando esos saberes. Eso ya estaba en marcha para nosotros y ahí surge esta invitación. Y a mí me genera mucha inquietud porque yo nunca había participado en un proyecto de consultoría. La verdad que fue mi primera experiencia así tan formalizada. Y no sabía bien lo que era. Sí, entonces ahí uno le da un poco, cuando lo sacan de sus formatos conocidos, ¿no? Cuesta un poco. Y tampoco sabía cuál era la intención de la provincia al generar esto. Estaba la presión del hidrógeno verde, estaba la presión de los frentes mineros sobre las comunidades. Yo tampoco quería producir un conocimiento que fuera funcional al desarrollo al desarrollo crítico de esos procesos de expansión. Entonces yo hice una consulta con mis interlocutores de campo, con Orlando aquí presente, también con el presidente del CODES y las propias comunidades para ver si consideraban el CODES es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, que es el organismo que implementa la política indigenista en la provincia, que está conformado, es presidido por un referente designado por el Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de la provincia y tiene 4 consejeros por zona, uno de la zona atlática, que es la zona que está afectada por esto, Julio Martínez, y el presidente del CODESIS, Nahuel Loncomar. O sea, con todos ellos nosotros veníamos trabajando. Entonces, después la consulta, ¿qué hacen? ¿Qué hago? ¿Qué consideran ustedes que es pertinente? ¿Que participe o que no participe? Yo decía, de mínima, que en la línea de base que se haga en este informe no puede estar ausente que en ese territorio hay comunidades y que tienen un marco jurídico que es específico. Después yo no sabía lo que era el manejo en sí mismo, diseñar el manejo. Esa parte como que no sabía yo, incluso ni sabía que me habían convocado para esa parte también. Yo creía que era solo para la línea de base y ya estaba contenta con que entrara ahí, que por lo menos eso estuviera dicho. Después, lo que sea que viniera después, hacía así. Pero sobre todo después, cuando pude acceder a la línea de base existente, realmente estaba totalmente ausente esta presencia. Y bueno, entonces en acuerdo y con temor, dijimos, bueno, yo voy a participar. Pero fue una decisión no tomada en términos individuales, sino en términos también de los interlocutores de campo con los que yo venía trabajando hacía mucho tiempo. Una decisión que, como todos los investigadores e investigadoras, nosotros tomamos en términos políticos, porque somos sujetos que participamos de la trama de relaciones en la que estamos. O sea, no somos una mónada en el aire, no afectada. Bueno, en este momento para nosotros es más que evidente que la política nos afecta, ¿no? Pero hay como una especie de conciencia un poco alienada en los investigadores del sistema científico-tecnológico que hace que supongan que ellos están por fuera de los procesos políticos del entorno, y que son objetivos, que nosotros hablamos en la voz de la verdad. Y la verdad es un relato, es una construcción. No hay hechos, son interpretaciones, se sabe decir, ¿no? Entonces, en general, cuando uno escucha a científicos que hablan con la voz de la verdad, están hablando con la voz del poder. O sea, de aquello que no necesita ser demostrado ni legitimado porque es el orden de cosas establecido. Entonces, sea que nosotros hablemos en una posición o en otra, incluso cuando hablamos desde la verdad objetiva, estamos tomando una decisión política. Ese es como el punto. Entonces, desde esa perspectiva, y con todo este proceso, la hice larga, pero me parece importante eso. Yo me sumé a la tarea ya cuando estaba todo armado, perdón. No, que Orlando justo decía que escuchaba mal. ¿Se escucha entrecortado o bajo, Orlando? ¿O no se escucha? ¿El resto escuchan? Rocío, entrecortado. Ah, todos escuchan entrecortado. Por ahí se Un poquito. entrecorta y por ahí mejora.
Pero va, yo pude entender bien la charla igual, no sé, el resto. Sí, se entiende perfecto. ¿Cómo? No estás conectado porque ok. Ah, Dale, para pasarte el cable a vos, que vos tenés el micrófono. ah, Posgrado en la tarde posgrado. ¿Será esta? Sí. Sí. Esto no se puede seguir, bueno. Síganme. Bueno, una aclaración, escuchate, aclaro, informalmente lo que la provincia decía es, queremos ver dónde podemos poner torres para la generación eólica para el hidrógeno verde, y no sabemos, por la zonificación deficiente que tiene el plan de manejo, qué se puede hacer y dónde. Lo que necesitamos es algo que nos digan, nos dé lineamiento de qué se puede hacer y dónde. Ese fue, digamos, como el pedido eh, implícito y off the records que nos hicieron así fuerte y claro. Que no me lo acaba de decir ahora, yo esa parte no me la había dicho. Claro, entonces no fue que nos dijeron, necesitamos que acá nos abran todo para que sí, ¿no? El pedido fue amplio, fue, che, ¿dónde se podrían hacer cosas y dónde no? Que eso tiene que ver con la zonificación del área de protegida, ¿no? Y luego lo otro, Ana fue también bastante copartícipe de todo esto. Hicimos una primera reunión con podemos Esperá que le falta Orlando rato. responda. Ah, perdón, sí, Orlando. Falta que Orlando responda. Volvió, no, que no lo vi y dije, hagamos tiempo, dale. Perdón, Orlando. Todo bien. Listo, hagamos tiempo. No, porque creí que tenía que pensado. Bueno, Mari Mari, Compuche, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto acompañarlos en esta conversa. Como adelantó algo y contó algo Laura, nosotros estamos en pleno conflicto territorial en la provincia, una muy mala relación con el gobierno provincial. Se había lanzado el proyecto de hidrógeno verde sin ningún tipo de consulta, un discurso político del gobierno provincial claramente anti-mapuche, que dicho sea de paso, se continúa en la actualidad, eh, quizás no tanto discursivamente, pero lo que es más grave en las acciones se están dando. Y nosotros estamos enfrentando todo ese proceso que para nosotros era avasallante, ¿no? Entonces tenemos una primera charla con Laura donde me dice, bueno, va a haber un trabajo que plantea el gobierno, creo que ella, lo primero que me dice, creo que hay que estar, existe la posibilidad de que se plasme la mirada de la organización, de las comunidades, creo que estratégicamente sería importante participar. La primera respuesta mía fue no, ahí automáticamente no vamos a participar en estas condiciones. O sea, no tenemos ni idea de lo que pretenden, qué es lo no nos han avisado nada, si lo hace el gobierno podría comunicarse con nosotros, o sea, no es que no teníamos diálogo con el ministro de gobierno, no con la gobernadora, pero con el ministro de gobierno hablábamos y discutíamos bastante seguido. ¿No? Entonces, como una posición opuesta en cuanto al desarrollo del hidrógeno verde en la meseta de Somoncura, eh, bueno, eran cuestiones que estaban presentes en la discusión cotidiana de las comunidades organizativamente, y después un poco más en el transcurso de algunas semanas, también lo hablamos en la organización y analizamos, decir, bueno, nosotros venimos trabajando con el equipo del GITAC, eh, no de ahora, sino habían habido otros trabajos anteriores que para nosotros eran re importantes, ¿no? Entonces,
eh, si existía una posibilidad de participación. Sabíamos que contábamos con aliadas y que era el grupo del GITAC, que era Laura, que era todo su equipo. Entonces en eso nosotros teníamos total confianza y que tener conocimiento del territorio desde una perspectiva, porque nosotros conocemos el territorio desde nuestra historia, desde, desde nuestra perspectiva. Entonces, ir a la modificación de un plan de manejo significaba decir, bueno, ¿cuál es el plan de manejo que está vigente hoy? ¿Y qué está funcionando? Bueno, no está funcionando nada el plan de manejo, ¿no? Están todas las áreas en riesgo. Bueno, entonces fue una decisión colectiva de la organización de decir, bueno, vayamos por esto porque vamos a tener información que para nosotros va a ser importante, que nos puede ayudar a, porque nosotros conocemos la historia del territorio. Entonces, creo que estos discursos que nos encontraban diciendo a varios legisladores, al gobierno, que la meseta no hay nadie, más o menos, y si bien es cierto que hay una baja densidad poblacional, tiene que ver con las condiciones eh, de ese territorio, ¿no? Nadie puede pretender ciudades en el desierto de Sahara, ¿no? Hay una densidad poblacional de acuerdo a las cuestiones, al territorio propio, ¿no? Su, que es un territorio que para nosotros no solo tiene características eh, diferentes, sino que espiritualmente representa para el pueblo mapuche la meseta de Soncura un sitio que en su nombre dice la piedra que habla. Entonces, si hay un fuerte contenido de reconocimiento de un sitio especial, de un sitio sagrado, ¿no? Sagrado no en los términos religiosos, sino en lo que para el pueblo mapuche significa su espiritualidad, su cultura, y por otro lado, la meseta de Somuncura fue cobijo de nuestra gente históricamente. Entonces, creo que la discusión se planteó, bueno, no podemos confiar en el gobierno, sí podemos confiar en la gente que puede trabajar ahí, y que de hecho confiamos, entonces creo que vamos a poder tener datos que no tenemos ahora, ¿no? Esa era la discusión en aquel momento, y sí nos tenemos que asegurar la reciprocidad, es decir, nosotros no nos vamos a sumar solo para poner el trabajo, el conocimiento, sin ser parte después de la devolución, ¿no? Porque esa es algo que el Estado, a través del convenio 169, está obligado. Es decir, si una universidad, si cualquiera hace un trabajo en un territorio indígena, lo menos que tiene que hacer es devolver información con la información que se produce, ¿no? Así que ese era uno de los requisitos fundamentales para nosotros. Sabíamos que nos iba a servir demostrar la preexistencia del pueblo mapuche en esa parte del territorio. Si bien todavía no ha salido a la luz, es el dato más contundente que tenemos, ¿no? Arqueológicamente hay datos de poblamiento de 13.000 años, así, de simple. Entonces podíamos contrastar ese discurso con un dato fuerte, ¿no? De ese territorio. Entonces, a nosotros nos servía, eh, siempre hay discusiones cuando se trata de articular un trabajo con el Estado en el territorio. eh, Desconfiamos mucho propio de toda la historia que tenemos de cosas que nos fueron sucediendo y que siempre terminamos perdiendo nosotros. Así que eh, fue esa decisión la que nos llevó a trabajar en la idea de modificar. No nos interesaba tanto modificar, aunque después en el transcurso del trabajo se dio decir, bueno, si nosotros quisiéramos, entendemos que tiene que haber un plan de manejo, tiene que ser un plan de manejo que reconozca esa preexistencia, ese poblamiento comunitario indígena, eh, y, y bueno, y tenemos que ser partícipes centrales, no podemos ser
como otras experiencias que nacieron en otro tiempo, pero que no dan. Entonces, eso fue lo que nos llevó a nosotros, digo nosotros, nosotras como organización. Yo estoy hoy como uno de los voceros de la organización, pero somos varios y hay muchas comunidades, y entonces fue así como llegamos a trabajar este plan de manejo. Y después, ¿cuál iba a ser la modalidad de trabajo? Porque cuando nos dijeron, cuando Ana Clara, que está acá, llamó y dijo, mañana tenemos una reunión virtual, nosotros dijimos, no, virtual nosotros no hacemos nada. O vamos al territorio y conocen el territorio y saben de lo que están hablando, pero no podemos hacer un trabajo de esta característica de manera virtual con 48 horas de, no sé, si 72 horas de anticipación. Entonces creo que esa fue un primer encontronazo, eh, digo encontronazo en perspectiva de quien tiene que hacer el trabajo y quien tiene que resguardar el derecho de las comunidades. El derecho a la participación se garantiza con tiempo, con mucho esfuerzo. La meseta es un lugar inhóspito, poco transitado, con pocas rutas, eh, y a nosotros nos interesaba porque ya veníamos trabajando en el territorio, como dice Laura, porque lo estábamos defendiendo justamente para que no se instalen parques eólicos sobre la meseta, porque iba a tener un impacto tremendo. Entonces, a partir de ahí decidimos sumarnos y bueno, y acá estamos. Hago, perdón, un paréntesis, ¿no? Que esto era lo que iba a contar. Cuando tenemos esa primera reunión virtual, termina la reunión con Ana, digamos, cuando uno trabaja por proyectos, el tiempo es el factor limitante, ¿no? El tiempo es el dinero, ¿no? Y entonces nosotros veníamos con una agenda muy ajustada. Entonces tenemos esa primera reunión en abril, mayo, ¿no, Orlando? Más o menos. Sí. Del año pasado, ¿no? Del año pasado, no, del Del 23. 23. Ah, sí, del 23. Claro. Sí, perdón. Bueno, y entonces terminamos esa reunión, nos marcan la cancha, porque, digamos así, nos marcan la cancha. La primera parte de la reunión fue como bastante áspera, después podemos hablar en buenos términos, y terminada la reunión y nos quedamos charlando con Ana y Laura, y con Ana la sensación fue, qué reunión terrible esta. Y la organización no, fue una buena reunión porque de hecho nos terminaron invitando a un show, ¿no? Yo pensaba que podía ser terrible y para mí fue bárbara la reunión. Y con Ana fue como... Sí, 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 se nos cae el proyecto. Fue la sensación que nos quedó. Así que bueno, después fuimos al territorio, tuvimos una reunión el 9 de julio de ese año. No tuvieron una reunión, participaron de un parlamento, que no es lo Bueno. mismo. Bueno, está bien. Explica El encuadre, eso es lo interesante de todo este Claro. proceso. ¿Cuál es el encuadre? El proyecto venía con un encuadre, una forma de hacer las cosas, universitaria, de consultoría, no sé qué. Y la coordinadora le dice primero, en 2 días no, segundo, virtual no, tercero, nosotros necesitamos que ustedes vengan y presenten el proyecto, no, porque la reunión áspera Claro. había sido con los representantes zonales y de con el Huerquén y los... Pero a su vez, los representantes responden a las comunidades y las comunidades tienen que avalar el proceso. Entonces ustedes tienen que ir a un parlamento de las comunidades de esa zona y plantear lo que van a hacer. Entonces ya no era una reunión donde los términos, los tiempos y las pautas los pone quien dirige el proyecto, sino que era una reunión en un marco de funcionamiento que los términos, los tiempos y la pauta lo ponen las comunidades. Entonces por eso que no fuiste a una reunión, Sí. fuiste a otra cosa, Otra cosa, sí. que es un parlamento con una lógica diferente, ¿no? De Sí. funcionamiento, de toma de decisiones, de intercambio de la palabra, De uso de la palabra, de sí. performance, de todo. Fuimos coacheados un poquito por Laura. Laura nos coachó, sí. Que vale aclarar, ¿no? Porque también las diferencias culturales ahí asoman y yo por lo menos, no sé vos, Ana, pero totalmente ajeno a lo que son los usos y costumbres del pueblo mapuche. Mapuche tehuelche, no sé. Bueno, en relación a lo que están mencionando, otra pregunta, por ejemplo, tenía que ver un poco con esto, como desde su punto de vista y también desde el punto de vista de cada cosmovisión,
y en particular con lo que sucede en este plan de Manejo, ¿qué creen que aporta o ha aportado el conocimiento científico a los territorios y a las comunidades? Y también en el otro sentido, ¿qué creen que aportan las comunidades y el territorio, el saber del territorio a el conocimiento científico? Bueno, creo que es enriquecedor. Lo primero que me parece que es enriquecedor también a nivel personal, ¿no? De conocimiento y comprensión de la realidad. Creo que uno no puede transitar un proceso de trabajo, algo así, pretendiendo ser no sé, una persona que no cambia, no crece, no sé, te pega en algún punto. Incluso en aspectos que uno no había pensado. Yo digo, a nivel científico y eso, digo, hoy mirándolo, digo, hay cosas interesantes, está bueno, pero es lo que uno aprende a hacer y lo que hacemos quienes estamos en el ámbito de la universidad, de la investigación, ¿no? Con lo cual, desde esa perspectiva, sí, todo bien bárbaro. Ahora, en términos de conocimiento, de otras formas de entender la vida, de entender el territorio, en términos de entender también la política, de entender la política y la gestión del territorio desde el gobierno, hay un montón de aprendizajes. E incluso la cuestión vinculada al conocimiento como un factor de poder, ¿no? Entonces, cuando uno analiza las posiciones por decir algo, no quiero generalizar, pero cuando las ONGs ambientalistas, uno ve que hay un posicionamiento que también es político, que también es económico, si se quiere, dentro del marco de la conservación. Pero uno no puede ser ingenuo y decir, esta gente lo único que quieren es conservar la plantita o el pececito o el animalito, sino que hay también otras consideraciones que son necesarios tener en cuenta. Eh, Luego, me parece que a nivel de la gestión también es mucho de aprendizaje, ¿no? El poder integrar todo esto es un desafío gigantesco, sobre todo cuando tenés posturas que a priori y un poco más allá de ese primer acercamiento son antagónicas. Entonces, si vos tenés que hacer un solo plan que reúna todo eso, entonces, digo, hasta les diría que el conocimiento científico pasa a ser anecdótico. Y dentro de ese anecdótico también está la cuestión política del Anecdótico, si tu conocimiento. campo de conocimiento no es exactamente eso. No, pero digo, pero para el Es conjunto. sustancial. No, es sustancial para tener la realidad. Pero digo, de cada disciplina, ¿qué pones encima? De la antropología, la biología, la geología, la economía, el ordenamiento territorial. Digo, es anecdótico en el sentido de que es un bloque que ayuda a construir una comprensión de la realidad, pero no es lo único, ¿no? Y entonces, a eso iba. Sí, para mí el aporte a ver, para nosotros, a ver, nosotros producimos conocimiento en cualquier contexto en el que estemos. Si la pregunta tiene que ver con cuál es el aporte a la producción de conocimiento pertinente para el ámbito académico, si a eso lo llamamos científico, porque en realidad todos nos conocen. Si hablamos del conocimiento que se produce y que tiene pertinencia para la discusión en el ámbito académico, me tengo que remitir a lo que la antropología sociocultural discute y lo que la antropología que se desarrolla en este territorio discute y produce. Fue una experiencia que hizo aportes bien sustantivos en ese sentido, para el conocimiento empírico del territorio de la meseta de Somuncura, de las territorialidades de ese territorio, de las formas pudimos acceder a material empírico que nunca hubiéramos podido acceder si no fuera por el proyecto, a la lectura de expedientes de tierras, a talleres específicos de diagnóstico territorial participativo que te producen conocimiento sobre cómo funcionan, cómo son esos territorios, cómo la gente vive esos territorios desde sus propios marcos de sentido, lo que ellos entienden que es el territorio. Eso para nosotros es nuestro material.
es recontra sustantivo y de hecho nos llevó no solo a discusiones de carácter, a producir conocimiento empírico, sino también a hacer discusiones de orden teórico. Por ejemplo, ¿qué es el territorio? Apareció gracias a la revisión de expedientes y el taller que dimos del cual participaron las comunidades, una idea de territorio que no agotaba la idea de territorio que hoy la legislación comprende, que no era el territorio de cada comunidad, o el territorio, el Gualmapu, que es el territorio ancestral mapuche geopolítico, que es el sur del Biobío y ¿no? Todo el territorio que era autónomo antes de la conquista del desierto. O sea, está esa idea de territorio, después está la de territorio de cada comunidad. Y apareció un territorio intermedio, un territorio intercomunitario, un territorio que no se agotaba en esas dos definiciones vigentes para pensarlo. Entonces, ¿cómo pensamos ese territorio intercomunitario? ¿Qué es? Abre una pregunta de orden teórico también y de orden político, porque la propia organización dijo, bueno, nosotros sabemos que hay un montón de territorio que no es territorio de una comunidad, pero que, por ejemplo, en la provincia de Río Negro hay muchos pobladores mapuche que no se han constituido formalmente como comunidad, y eso no quiere decir que no habiten colectivamente un territorio. ¿No? Entonces, ¿qué categoría? Las categorías vigentes no están alcanzando para dar cuenta de ese fenómeno, que es un fenómeno sociocultural, histórico, político. Entonces, el trabajo en el desarrollo en la línea de base y en la propuesta de manejo de esto, puso en evidencia ese fenómeno al que le tenemos que dar, que tenemos que poder explicar, interpretar y luego traducir en acción política y también en una nueva agenda académica para comprender la territorialidad del pueblo mapuche tehuelche en esta zona, en la provincia de Río Negro en general y en esta zona. O sea que para mí tiene el resultado para la producción de conocimiento válido para el ámbito académico, por decirle un nombre con el que me siento más cómoda, es muy sustantivo, es sustantivo en términos empíricos y también en términos teóricos. Más allá además del desarrollo de metodologías participativas, que fue lo que usamos, más una combinación sui generis de metodologías. No pudimos hacer trabajo de campo etnográfico clásico porque era imposible ir a visitar a todos los pobladores de la meseta en el tiempo, en los plazos, entonces hubo que generar un desarrollo metodológico ad hoc para poder reconstruir eso, lo que se podía de eso y dejar una agenda pendiente, ¿no? Que hay que reconstruir. Para que se den una idea, empezamos diciendo no hay nadie viviendo en la meseta de Somultura y identificamos 31 comunidades. ¿Cuántas? 31. 31. Es un montón. ¿Cuántas personas? Y eso varía, ¿no? La cantidad de claro. personas en cada comunidad. A veces es una familia ampliada de 10, 15, a veces son, no sé, en Cheuchi o en Foril son como 70 familias. Claro. Es mucha gente. No se puede cuantificar porque no hicimos un censo, pero tenés la información en todos los expedientes donde las comunidades declaran cómo están constituidas, pero no es información actual porque los expedientes fueron iniciados en 2006, 2000. O sea, ese es el tipo de material. Y después lo que la gente que estaba en el taller podía actualizar respecto de ese material. Entonces lo que quedó ahí es un primer diagnóstico que debe ser, nuevamente te abre una nueva agenda. Bueno, seguramente hay mucho más, lo que estamos planteando acá es un piso. Sí. Em, para nosotros, bueno, para nosotros lo interesante era la información que íbamos a encontrar ahí. Con respecto a lo último que dice Laura, también nosotros dejamos claro que no se había recorrido todo el territorio, que habíamos hecho reuniones y que habíamos traído a una pequeña parte de la población, ¿no? A esas reuniones que se hicieron en Sierra Colorada, en Balcheta, pero que la extensión de la meseta amerita un trabajo más de más tiempo, ¿no? Eh, para nosotros conocimiento, como dice, nosotros vimos, por ejemplo, que los compañeros que estudiaban el tema del agua, después nos pidieron permiso para ir a hacer otro trabajo porque habían descubierto, de hecho, una de las cosas que en esta semana vamos a tener, en esas lagunas descubrieron un alga
los especialistas en el agua, ¿no? Que cambiaba la teoría que se conoce hasta ahora sobre cómo, con el tema de las algas, yo no estudio, pero cambiaba la teoría mundial, ¿no? Entonces, mirá dónde la fueron a encontrar. Eh, Eso me pareció así como lo otro para mí más importante para nosotros fue decir, la arqueóloga dijo, bueno, acá en esta parte hay vestigios de poblamiento de 13.000 años. Listo, ya está. Eso era un dato que para contrastar con la idea de la construcción de que el pueblo mapuche, los pueblos indígenas no habitaban acá, ¿no? Eh, Así que esas fueron, y después informaciones propias para nosotros, nuestra de esto que dice Laura, ¿no? Es decir, eh, las lagunas, eh, es decir, y pudimos encontrar también falencias del Estado, ¿no? Porque eso para nosotros, esa información de cómo el Estado no está presente nunca y cómo no sabe cómo es qué cantidad de agua y cómo se filtra, conocimientos específicos que no están hechos y que a veces a nosotros no nos interesa porque tenemos otra perspectiva, es decir, bueno, eh, eh, apareció ahí también. Y lo otro, lo más central, es decir, bueno, construir un área de manejo no puede ser solo estatal, ¿no? De ninguna manera nosotros íbamos a aceptar esta cuestión, o sea que había que construir un trabajo o una línea de trabajo que represente los intereses de el pueblo mapuche, ¿no? El pueblo mapuche y tehuelche, entonces había que pensar quizás ya no en un comanejo, porque sabemos que no funciona, sino hablamos de, bueno, una intendencia con participación real, con ideas de cómo se debe trabajar en el territorio, en el resguardo de esos sitios, eh, quiénes serían esas personas que debieran estar trabajando, bueno, toda una perspectiva propia nuestra y demanda, ¿no? Porque esa es una demanda del Estado, hay que ver si el Estado lo cumple. Pero para nosotros tener ese trabajo con el aporte nuestro significa mucho material que nos sirve para discutir políticamente el territorio. Es decir, si nosotros hoy tuviésemos una de las cuestiones que venimos discutiendo, la provincia cambió la ley de tierra y entonces tiene un artículo que dice eh, que, que el CODESI puede reconocer territorio indígena. Y uno analiza, en otros países de Latinoamérica hay territorios indígenas reconocidos, ¿no? Entonces sería una instancia, más allá de un área natural protegida, el CODESI lo podría reconocer como un territorio comunitario indígena, ¿no? En su extensión. Generaría debate, sí, seguro, pero bueno, nadie puede desconocer la historia, ¿no? Y la historia, como dijo Laura, es que la Patagonia se incorporó al Estado argentino hace 140 y pico de años, con lo cual hay una dimensión territorial que está en plena discusión y que a nosotros políticamente nos brinda elementos para discutir, nos brinda elementos para sostener discusiones que estamos teniendo sobre el territorio y sobre lo que se puede o no se puede hacer en ese territorio, el derecho a la consulta y al resguardo, ¿no? Bajando de la meseta venía con el Peñi José, habíamos ido a dejar un Peñi que se murió, eh, eh, mulato, ahí arriba, tardamos como 4 o 5 horas en llegar, ¿no? Y no era la distancia lejos, eran como 40 kilómetros, pero en una camioneta 4x4 teníamos que ir a paso de hombre casi. Me acuerdo que fuimos a dejarlo, volvimos, ahí sabíamos que existía la Aguada del Toro y bueno, ahí nos contó la historia no, el conocimiento de por qué se llama Aguada del Toro, algo que es propio de nuestra cultura, ¿no? Y nuestra cosmovisión, pero eh, cuando veníamos charlando, porque el hombre tenía 67 años, 68,
no tenía hijos, tenía sobrinos. Entonces veníamos hablando con Julio, que era el consejero, y yo le decía, nosotros que estamos peleando para que no pongan los parques eólicos, que no haya una invasión de empresas extranjeras o de fundaciones, eh, ¿para quién lo vamos a defender si la gente grande se está yendo y la gente joven no está yendo ahí? Y ahí Julio me dijo, bueno, por ahora no está viniendo, dice, algunos jóvenes ya han subido a la meseta y han vuelto al territorio, más allá, donde hay. Pero más allá de eso, me dice, aunque no haya gente, acá están los NIEN, las fuerzas de nuestro territorio. Y eso es algo que para nosotros tiene suma importancia, aunque a veces el mundo occidental todavía no lo logre dimensionar o no lo entienda o cierre su conocimiento para no entender esa relación que hay con el territorio, es decir, no importa si hay mucha o poca gente nuestra en el territorio, lo importante es que el territorio eh, esté en resguardo, porque es un sitio con mucha fuerza, con mucho conocimiento, que ha cobijado a nuestro pueblo en tiempos muy difíciles de guerra, ¿no? Entonces, tiene eh, esa virtud de ese territorio, ¿no? Que nos provee de agua a toda una zona que va desde Sierra Grande hasta Maquinchao, cerca de Jacobasi, toda una zona que se provee de agua desde un solo lugar, la meseta. Entonces, eh, era re importante para nosotros y nos sirvió y nos sirve para eso, ¿no? Buenísimo. Bueno, otra pregunta es si consideran que este ejercicio de articulación que están llevando a cabo en el plan con los distintos actores, ¿creen que es una herramienta democrática o democratizante? Y si hay otras voces que haya que incluir quizás en un futuro, en esta reformulación o eh, estas nuevas cuestiones que tienen que continuar. No, vos sos Es democratizante para mí. Hubo de entrada una discusión grande en el diseño de cómo propusimos el plan de trabajo que tenía que ver con la palabra de la participación, con el concepto de participación. Estrictamente, nosotros no hicimos ningún taller participativo. Lo que hicimos fueron talleres de socialización, y eso está así, de hecho, en la propuesta de trabajo, de los cuales sí tomamos en cuenta las opiniones y observaciones que surgieron, las incorporamos, pero estrictamente hablando no teníamos por qué hacerlo. Hay una cuestión que tiene que ver, digamos, con digamos, los procesos de retroalimentación. Obviamente nosotros no podíamos pretender que lo que hiciéramos fuera estar bien a la primera vez, por esto de la complejidad que venimos hablando, por esto de las distintas visiones interculturales que hay sobre el territorio. Y nuevamente, el desafío estaba que en un año tenemos que tener algo armado y que estuviera cerrado. Entonces, esto me acuerdo que fue motivo de largas discusiones en el equipo chico de coordinación, que no sé si vos estabas en la coordinación, ahí no, ahí no. Después sí por el peso específico. En Trismo le dicen eso. No, pero porque también vimos que nos estábamos quedando cortos no sé, dotar al plan de la complejidad que tenía que reflejar del territorio, ¿no? Pero bueno, entonces, en ese sentido, creo que fue democratizante, no fue democrático, no fue democrático. En todo caso, a lo mejor que podemos aspirar fue haber tratado de interpretar lo mejor que pudimos los distintos intereses a la luz del conocimiento científico y tratar de hacer una propuesta para que el Estado, en el gobierno provincial, pudiera mejorar la gestión de un área natural protegida, donde hay actividades productivas, hay gente que tiene condiciones de vida muy duras, donde muchas veces no pueden hacer una vida digna
Hay que entender también la necesidad de conservación de distintas especies, hay, no sé, formaciones geológicas interesantes, hay riqueza minera, bueno, y todo eso tiene que confluir en un lugar, con lo cual no fue democrático, ciertamente, tratamos de hacerlo lo más democratizante posible. No sé, perdón, Ana, ¿querés agregar algo? Porque es un tema, es muy buena pregunta esta. ¿Qué? No es entrevistado. No, esa parte, la verdad del buscador, ¿no? ¿Sí? Sí, el concepto de democracia en sí misma es. Me acuerdo todas nuestras discusiones en el auto cuando íbamos para allá que formulaban una pregunta y yo digo, ¿pero vos qué querés decir con esa pregunta? Y nunca podíamos llegar al final porque la pregunta es, ¿qué es democracia para vos? ¿Qué me estás queriendo preguntar cuando me preguntas si es democratizante o si fue democrático? Un poco cómo fue este proceso de articulación y entre estos actores, si creen que ante estas preguntas que claramente no están respondidas, como le están diciendo, consideran la necesidad de también articular con otros actores con los cuales todavía no pudieron hacer ese ejercicio. La experiencia que se tuvo, creo yo, hablo por usted, me interrumpen cualquier cosa, es el gobierno provincial tiene una inquietud, propone una serie de actores, el propio gobierno, y el equipo de trabajo incorpora a otros actores que no habían sido No, contemplados. propone todo la universidad. Ellos no proponen. ¿Ellos no propusieron? No. Ah, De hecho, perdóname, por eso. dejan afuera la Secretaría de Ambiente. Claro, ¿Sí? claro, Es bueno, fuerte. está bien entonces, digamos. Lo que hace la universidad es identificar los actores que considera pertinentes. Lo que sí acaba ocurriendo es que hay actores que fueron invitados a participar y que participaron intensamente, como fue el caso de la coordinadora del Parlamento, y otros actores que fueron invitados a participar que no participaron con la misma intensidad o el mismo compromiso en el trabajo. Eso después va a permear cuál es el resultado. Entonces, el punto en todo caso, yo creo que la convocatoria fue amplia. El asunto es quién tiene interés o no de participar en el proceso. Y en función de su presencia o su ausencia, también va a ser la impronta que deje en el resultado final. Sí, ¿y quién está dispuesto a asumir la participación en el proceso? Ah, claro. Porque, por ejemplo, creo que consensuamos con Ana que la participación del Parlamento del Pueblo Mapuche, el CODES y las comunidades fue de lo mejorcito que hubo. Esto en serio lo digo, ¿eh? Y uno ve organismos gubernamentales de la provincia que brillaron por su ausencia. Perdón, y el CODESI es un organismo desfinanciado. Sí, Los otros organismos tenían financiación. tenían financiamiento. Entonces ahí uno ve que hay un compromiso de un actor que está realmente muy interesado Ujú. en que se desarrolle eso. Entonces, si vos a lo que preguntás es si podría haber invitado más gente que no vino, no creo que la convocatoria fue bien amplia. El asunto es que no vinieron todos. ¿Y ahí qué vas a hacer? Bueno, no vinieron. Exacto. Y ahora el procedimiento mismo, como dice, no fue democrático, que yo no se votó después, pero el proceso democrático de esto no se agota en lo que fue la construcción del plan de manejo. Como digo, forma parte de un proceso. Ahora tiene que haber un proceso en el cual el gobierno someta este plan a votación en la legislatura de la provincia. Eso es lo que no está ocurriendo, ¿no? Entonces ahí es donde entra dentro de un proceso democrático más amplio, que es el proceso de la democracia estatal. Orlando, ¿algo que quieras sumar? Estás muteado. Ah, sí, yo creo que la participación es un aspecto de la democracia, ¿no? Creo que en ese sentido, haber participado y que esas puertas estén abiertas, como dijo Laura, a los distintos actores que interactúan con ese espacio, da cuenta de qué actor propuso un interés genuino y un interés en la defensa desde nuestra perspectiva, y fue el pueblo mapuche en toda su dimensión, en lo organizativo, en lo institucional y en lo territorial. Eh, Porque es lo que buscamos, seguir resguardando el territorio de actividades que puedan impactar fuertemente a toda la sociedad que vive en esa área natural protegida,
que no es solo la meseta, sino áreas eh, bajo la meseta que reciben, como decía, el agua, ¿no? Que es central. Sierra Grande no sería posible hoy si no tiene el agua de la meseta, ¿no? Y para eso dejó a dos lugares sin agua, ¿no? Arroyo de la Ventana y el otro no me acuerdo ahora, Los Berros, ¿no? Eh, entonces, eh, para nosotros era importante, creo que hicimos un planteo no excluyente nosotros, ¿no? Porque no es que nosotros dijimos no queremos a nadie, hicimos un planteo para construir la interculturalidad, que es, que es el desafío más grande que tenemos como sociedad. Y para eso hay que reconocer a quienes están en el territorio, quienes tienen el verdadero interés, como lo vieron ustedes, es decir, organismos del Estado que no brindaron información, no estuvieron presentes, eh, mismos municipios, comisiones de fomento, eh, no se interesaron mucho. Bueno, ahora hay que ver después cuál es la política que nos pueda plantear el, el gobierno, ¿no? Porque esto debería pasar por la legislatura. Ahí yo creo que es más fácil, pero acá, más difícil, perdón. Eh, hasta acá el trabajo que nosotros mm, como organización nos planteamos está cumplido. No, casi. Me falta una parte. Tenemos que tener la devolución de cómo quedó planteado todo, eh, y eso nos falta, ¿no? Pero eh, es un trabajo que no lo pueden borrar, ¿no? Por más que lo quieran, que no les guste, está, porque es posible que al gobierno no le haya gustado el resultado. Y eso, eh, y eso forma parte de algo que no sabemos, ¿no? Pero sospechamos. Para ir cerrando un poquito, una pregunta más. ¿Piensan este trabajo de elaboración del plan y de gestión del mismo como una actividad de extensión? De acuerdo a lo que ustedes interpretan también por extensión. ¿Cómo definís vos extensión? Bueno, por eso es lo que estamos tratando de problematizar. De acuerdo a lo que ustedes consideran por extensión. A mí me lo que para mí esas definiciones, extensión, investigación, docencia, yo las aprendí porque son las tres funciones de la universidad, ¿no? Extensión, investigación, docencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que la universidad dice que hace cuando hace extensión? Porque no es una categoría que a mí me resuene en mi práctica. Para mí la práctica de la investigación, la que yo hago, siempre, en todo momento, involucra discusiones teóricas, como le venía diciendo, involucra desafíos metodológicos, involucra producción de resultados e involucra efectos sociales de esos resultados. Ya sea que la esté haciendo en el ámbito de la producción académica, ya sea que la esté haciendo en proyectos de extensión universitaria, ya sea que lo esté haciendo en una consultoría que se llama transferencia, que se llama otra cosa, o sea, todos esos aspectos de la producción de conocimiento siempre se desarrollan de maneras diferentes, con distinta profundidad en una u otra cosa, pero siempre están ocurriendo. Entonces, qué es lo que la idea de que llame a una cosa investigación a la universidad y a otra extensión supone que para ellos la investigación no derrama a la sociedad? Y eso es un supuesto que para mí, desde mi práctica, es insostenible, porque mi práctica de investigación presupone una interacción constante, tal vez por la disciplina en la que yo me formé, una interacción constante con actores sociales. No hay manera de que yo produzca conocimiento académico sin entrar en interlocución con actores sociales, y esa misma interlocución ya de por sí está produciendo efectos sobre esa realidad.
Entonces, esa disociación entre investigación, extensión y transferencia tiene que ver con las funciones, con cómo la universidad está pensando que se produce el conocimiento, dónde se están produciendo los efectos y sobre todo con cómo distribuye su presupuesto. Entonces son como, nuevamente para mí un lenguaje en el que al que yo tengo que adaptar lo que hago para poder conseguir recursos para hacer entonces tengo que aprender y reproducir mi fuerza de trabajo. No, tengo que aprender un lenguaje que me es exógeno en términos de cómo yo pienso mi propio trabajo. De hecho, ya les digo, nosotros veníamos trabajando en proyectos que la universidad llamó de transferencia o de extensión con la coordinadora, pero en realidad el trabajo con la coordinadora para nosotros es independiente del proyecto tal o cual, ¿no? El proyecto no le da formato a una relación. Nosotros tenemos un vínculo y ese vínculo vamos viendo cómo vamos potenciando la producción de conocimiento que tenemos que hacer y para eso presentaremos algo en algo que llamen extensión, en algo que llamen transferencia, en algo que llamen esto o lo otro, y en función de eso nutriremos ese proceso continuo de producción de conocimiento que tiene siempre efectos, que tiene siempre desafíos teóricos y siempre desafíos de orden metodológico. Entonces, desde mi punto de vista, eso es un lenguaje y una forma de entender el conocimiento que depende de una lógica institucional con la que yo tengo que dialogar y que va a cambiar en el futuro y van a aparecer otras palabras. Y tendremos que aprender a dialogar con esas otras categorías. Que la universidad llame a algo extensión quiere decir que me importan los efectos, pero también quiere decir que está negando los efectos que tiene la investigación. Eso. Sí me parece importante que un sistema científico-tecnológico esté diciendo que la extensión es importante y que la transferencia es importante, porque es parte de la reflexión. Está diciendo los efectos del conocimiento que producimos, tenemos que ponerle recursos a eso, tienen que estar direccionados, no podemos depender de la voluntad individual de un investigador, de cómo genera su investigación para que esos efectos se produzcan. Entonces, sí me parece importante, habla de un compromiso social de la universidad, lo que pasa es que eso después tiene que volver sobre la misma investigación. Para eso tiene que excluir algo de los efectos. Bueno, no sé si estoy diciendo muy complicada mi razonamiento, pero... Qué interesante escuchar. No, en serio, está bueno. Yo, mientras te escuchaba y antes hablaba, digo, bueno, dentro de lo que entiendo por extensión o por transferencia, ciertamente lo sitúo más para el lado de la transferencia. Absolutamente cierto lo que sí, ¿no? Que son como categorías que crea la propia universidad para gestionarse y también para asignar fondos, ¿no? Pero bueno, también, no sé, Ana, vos les contaste un poco del marco este de los beneficios cognitivos. No llegaron, bueno. Creo que hay digamos, en términos de lo que es la transferencia en sí, por un lado, el aprovechar la generación de conocimiento útil a la sociedad y utilizable, y luego la aplicación de eso para crear un producto específico que no es el objeto de la generación, al menos de la generación de conocimiento científico, ¿no? En primera instancia, como investigación básica, ¿no? Entonces digo, desde esa perspectiva yo lo pienso más como una transferencia que como una actividad de extensión. Y me quedó la pregunta, bueno, ¿habrá habido algo de extensión en todo esto? ¿Y qué fue? ¿No? Entonces, eso no lo sé. Bueno, nosotros aprovechamos un taller de extensión para producir el conocimiento básico de la línea de base que después informó el... Claro, exacto. Claro, está bueno por eso esto que decías. Bueno, en definitiva son categorías que se crean por la necesidad de gestión. No porque la realidad sea compartimentada a docencia, investigación, extensión. Sí creo que hay una diferencia en dónde nacen los problemas que nosotros estamos investigando. Una cosa es investigar problemas que son relevantes para la discusión académica. Entonces uno va a congresos, lee revistas, hace todo eso y dice, ay, a ver qué está pensando esta gente
que esta discusión es interesante y en función de eso formulo un Concepto. determinado problema porque me interesa, ¿no? Te puede interesar genuinamente, ¿no? No es solo cómo reproduzco mi fuerza de trabajo, sino, ¿no? Te puede interesar algo que viene de esa agenda de discusión y entonces participás de ese debate, produciendo conocimiento en función de ese debate. Esa es una arena en la que aparecen problemas. Otra arena en la que aparecen problemas para la antropología es el campo mismo, que es como elegimos trabajar nosotros. Es decir, nuestro equipo, que Orlando lo nombró, el GITAC, es el Grupo de Investigación sobre Territorialización, Alteridad y Agencia Colectiva en Nueva Patagonia, pero el GITAC es la sigla. Nosotros trabajamos mucho investigando problemas que surgen en las tramas de relaciones que constituyen nuestro campo de investigación. La antropología, su base empírica son tramas de relaciones sociales, ese es el campo de la investigación. Entonces, en ese campo aparecen problemas, demandas, cosas, situaciones desafiantes que a veces no van muy en correlato con lo que está ahora, es pertinente o está de moda en la discusión académica. Pero son emergentes del campo que nosotros tenemos que poner a estudiar. Yo la verdad que no sabía un corno de energía eólica, me tuve que poner a leer sobre, o de hidrógeno verde, o de esto, de aquello, y tuve que aprender sobre eso para poder después poder discutir sobre esta noción de territorio intercomunitario, que es bien antropológica, ¿no? Entonces, el asunto es donde uno tiene puesto el ojo para ver cuáles son los problemas relevantes para ser investigado. Después si eso acaba teniendo un formato de distinción, pero sí creo que ahí hay una diferencia entre estar mirando la discusión relevante en el ámbito académico o la discusión relevante en el contexto social en el que nosotros estamos desarrollando nuestra práctica. A veces confluyen esas, a veces no. Pero el asunto es dónde tenemos puesto nosotras la curiosidad para producir esa investigación. A mí me gusta mucho el diálogo entre esos dos ámbitos. Mira, a ver qué están discutiendo estos de la academia, qué divertido. Bueno, en el campo, está pasando esto, hay que apagar un incendio allá, vamos. Bueno, ¿qué pasó con esto? Mira aquello que están diciendo acá. O a ver, me pongo desde esto que están diciendo acá, a mirar esto que está acá, ¿qué encuentro? ¿No? Como hacer, dialogar esas dos cosas. Eh, a mí me resulta interesante eso. Entonces, digo, más allá, eso como, después cómo lo vendés, cómo lo vendés para conseguir recursos para reducir tu fuerza de trabajo, bueno, puede ser investigación, puede ser extensión, transferencia o como se llame. Creo que Orlando quería. Para mí es la función que tiene que tener la universidad pública. Es decir, el trabajo en el territorio para pensar esto que tiene que ver con las relaciones sociales y lo que trae Laura, con las problemáticas que vienen y quizás con eh, la construcción de la planificación del territorio, aunque nosotros nos gustaría que fuera distinta, que fuese distinta, digo, creo que el compromiso que tiene que tener la universidad pública en la discusión social presente es innegable. No solo tiene que, creo que tiene que tener esa función, sino que creo que es un elemento central en la discusión, en la construcción de las políticas públicas. Por eso, más allá de que sea inspección, investigación, creo que creo que es una obligación de la universidad pública eh, pensar la sociedad, repensar sus proyectos productivos, re- rever su historia, porque lo que pensamos acá fue a ver la historia de la meseta, qué es la meseta, quiénes estaban, quiénes, bueno, eh, creo que qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cultural, ¿no? Y creo que ahí hubo una coincidencia, porque nosotros decíamos, y no, no se puede poner parques eólicos ahí. Y bueno, científicamente también dijeron lo mismo, ¿no? Coincidimos en eso. Eh, y bueno, yo me quedo con eso, con el trabajo, creo que no es lo mismo el trabajo de una fundación o de una universidad privada con el compromiso, el aporte y la política que tiene que construir una universidad pública. Así que quizás si hubiesen sido otros los actores,
hubiese sido más difícil, ¿no? Si hubiese sido solo el CFI con una consultora, hubiese sido tremendamente difícil. Creo que el hecho de que haya sido la universidad, más allá de todas las diferencias que podemos tener en o discusiones con distintas áreas, para nosotros era una puerta abierta como son las universidades. Porque entendemos que debiera ser así, a veces no pasa, pero bueno, siempre apostamos a la construcción de esa apertura. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, gracias a los tres por pensarnos el tiempo, el espacio. No sé si nos quieren dar un último mensaje, pero bueno, les agradecemos. Vaya. No, si quieren agregar algo sobre el proyecto, algo que se les haya pasado, relevante. Sí. Me parece que voy a hacer. ¿Conocieron algún borrador del proyecto? No. ¿No? Ah, con lo cual es todo En el en aire. el aire, muy efímero. Ujú. Ok. ¿Qué querés comentar sobre el proyecto? Nada, no pregunto porque. Ahora, Digo, están hablando de un caso sin conocer el caso. De un punto. ¿Tuvieron información pública? Ok. ¿El video institucional? Ajá. ¿Cómo? Está lindo. Qué lindo. Pero no tienen Ok, no, un claro. borrador del plan. Sí, No, por ahí alguna de las versiones que se había puesto en consideración en los talleres y eso. no, Asegurado, no, ok. no es eso. Bueno. Ahí No, sí, pero porque dale, dale. Y ese es, para mí la expectativa es ver qué hace el gobierno ahora, no es algo que se terminó, está en proceso. Mm. ¿Qué hace el gobierno ahora con eso? Y creo que justamente la profundidad con la que se incorporó la interculturalidad como enfoque en el marco del plan es un desafío en este orden de cosas actual. Sí. Sí. Una pregunta de eso de la política, de cómo fue, ¿quién fue exactamente que parte del Estado provincial se acercó con esta inquietud de armar este plan? Si fueron los mismos que después no participaron y que prestaron por consejo, como dijiste vos. Es que, claro, ellos, a ver, quien pide el plan es la Secretaría de Estado de Planificación, una secretaría que no existe más, existió durante el gobierno anterior. Entonces, ellos lo solicitan porque también son los que estaban moviendo el tema del hidrógeno verde. Pero bueno, en ese sentido, si esto no hubo como ningún lineamiento, seguro que necesitamos un plan que vaya por acá. Porque de hecho, si hubiera estado ese lineamiento, señores, suerte, no cuente conmigo. No, un poco el planteamiento es que necesitamos saber qué podemos hacer y en dónde parecía bastante respetuoso. De hecho, es bastante respetuoso. Entonces, eso para mí fue como importante. Y luego esa misma secretaría es la gran ausente en todos los talleres participativos. De hecho, en los talleres mandó una persona de segunda, tercera línea te diría, como representante. No tenía Ni ningún siquiera tipo de movieron las influencia. comisiones de fomento, ni siquiera Claro. estaban los comisionados de fomento de los parámetros. En los talleres participativos que con la colaboración de PODES y la coordinadora del Parlamento de Pueblo Mapuche de Huelche, hacemos venir a los integrantes de las comunidades, logramos mucha más asistencia que aquellas en las cuales el gobierno provincial tenía que llamar a las comisiones de fomento, las autoridades de las localidades circundantes o que están dentro del área protegida y de organismos públicos, porque luego cuando tenemos talleres con organismos públicos, nada, es muy llamativo el grado de, no sé cómo decirlo, prolijamente. Yo pago para no participar. ¿Vieron esa película? No. Una película de Daniel Hendler. No, pero como que, digamos, el Estado no está, porque ahí parte de la lógica es Porque hay una lógica de negociación del Estado en el territorio, que es lo que se llama un poco Orlando, ¿no? Yo te lo encargué a vos, hacelo vos. Claro, pero hay un desentendimiento, como que es un problema ajeno, de decir, pero bueno, el Estado son ustedes, ¿no? Y después la otra parte, que es lo que ahora con el diario Lunes yo digo, en algún punto desatendimos, aunque no tengo claro cuánto podríamos haber hecho, el otro día justo lo que se preguntaba Ana, fue la parte política, porque nosotros
Bueno, tuvimos muchos problemas, pero un problema que tuvimos fue que empezamos, ¿cuánto? Ahora 2, 3 meses más tarde de lo que hubiera sido óptimo y previsto en el calendario. Entonces, eso implicó que estuviéramos atravesados por el invierno para hacer los talleres participativos, por ejemplo, que era un chino. Implicó que al final estuviéramos corriendo porque ¿cuándo se hace la PASO o las elecciones? En agosto. Ya sabíamos que cambiaba el gobierno, pero entonces nuestros interlocutores eran de Aravera, no de Bretilnec. Claro. Entonces sabíamos que si nosotros entregamos el proyecto teníamos como poco tiempo para que se iba por el trámite legislativo, la aprobación del plan, finalmente entrara y eventualmente se aprobara. Me callo. Pero bueno, esos son aspectos que hoy los vemos, o yo los veo, y en su momento no, pese a que teníamos fluida comunicación con esta secretaría, con el funcionario que estaba a cargo, con su secretaria, y de pronto, como que a último momento se te escapa las manos, porque vos ves que va encaminado, y hay un cambio en la composición futura del gobierno que hace que por ahí esto deje de ser impulsado porque sean sus, eh, no sé si los impulsores, bueno, los impulsores de la implementación. Entonces ahí hay un tema que se nos recontra escapó. Pero nuevamente, ¿correspondía a nosotros o no? Porque nosotros trabajamos para la universidad. Bueno, entonces Ana, sí, algo, dale. Ella Sí, sí, tratamos la arpía, sí. Bueno, No sé si hablando, Sí. eso ya, pero si quieres sumar algo, como para cerrar y no seguir robándole de su tiempo, que sería 1 hora y media que está acá. Gracias. estás muteado. Em, Ah, sí, no, yo para mí está bien, agradezco la invitación y bueno, espero que esto avance y que en los próximos días tengamos también la devolución del trabajo, ¿no? Si bien tenemos extraoficialmente lo inicial, oficialmente tenemos que tener la devolución. Ese fue el compromiso eh, con el cual asumimos poder intervenir eh, y, y ahora esperamos tener esa información, ¿no? Que la fuimos recabando al momento que fuimos trabajando, pero tener todo lo que se charló o lo que pensó la universidad, los distintos actores, creo que, que lo necesitamos. Y bueno, y después se verá a ver qué, qué pasa con algo que no depende de nosotros, pero el trabajo lo hicimos porque nos interesaba fundamentalmente eh, que haya un grado de discusión y una mirada y una perspectiva distinta que habitualmente no se asume, por más que sea una universidad, la perspectiva intercultural y de los actores que viven en el territorio, ¿no? Eh, que no estén incorporadas nos parecía eh, que era necesario que estuviésemos. Así que bueno, eso nada más. Bueno, a los tres. Sí, de verdad, gracias. ustedes. Venido, sufrido el tránsito. Ah, sí, nada, tiempo de llegar. Bien, bueno. Bueno, y gracias por su paso de la virtualidad también. Bueno, nos vamos.